Y es que aún hay temas pendientes en este aspecto, en el respeto a los derechos de la comunidad de la diversidad sexual. El caso que le presentamos a continuación es muestra de ello. Vea lo siguiente. Alberto tiene 36 años. Se dirige hacia la estética donde trabaja. Tiene una dualidad. También se hace llamar Vania. Su preferencia sexual es hacia los hombres. Indica que en la calle o en cualquier espacio público todavía hay mucha gente que no reconoce ni respeta los derechos fundamentales de la comunidad. Yo creo que la parte más difícil de mi vida es cuando no eres aceptado por ser homosexual, ¿no? Ante la sociedad, ¿no? Hay veces que la familia pues también te pone como trabas, ¿no? En este caso pues nunca fue mi, ¿cómo se puede decir? Mi caso, porque mi familia pues todos nos aceptaron. De hecho tengo otro hermano que también es gay. Y no solo es lo social, indica que la discriminación se da también a nivel laboral. Porque piensan que tú no puedes hacer las cosas que puede hacer un hetero. Cuando yo creo que uno como homosexual, hay veces que uno da más que la gente heterosexual. Aunque se han logrado avances importantes, este sector de la población busca mantener los ya logrados. Indica que la lucha por el derecho a la no discriminación, a la no violencia y a la vida esperan que se convierta en una permanente realidad. Porque no hay oportunidad de trabajo para las trans. Porque si eres trans, eres hombre y me tienes que presentar tus papeles como hombre, no como mujer, ¿no? Pero luego no te dan el trabajo, ¿por qué? Porque ya te ven con senos, con el cuerpo de una mujer. En esta administración, la capital del país ya fue declarada como una ciudad gay-friendly con la población LGBTTI. Prueba de ello también fue en las recientes elecciones, ya que el Instituto Nacional Electoral aprobó el protocolo trans para garantizar el voto de las personas transexuales, transgénero y transvestis sin discriminación. Además, en la Constitución, que entrará en funciones el 17 de septiembre de este año, se reconoce la igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de esta comunidad, con hijos o sin hijos, bajo la figura del matrimonio o concubinato, entre otros derechos. En las imágenes, Andrés Brito, Saray Mariscal, 21 Noticias.